Bueno, hermanos, tenemos el estudio en el libro de Segundo de Reyes, ¿verdad? Por ahí estuvimos la lectura y ahí vamos a estar, no nos vamos a mover mucho. Voy a tratar de ser breve con el mensaje. Hoy es miércoles, tenemos oración. Y aquí el Segundo libro de Reyes. Si están ahí, hermanos, nada más síganme con su vista, por favor. Yo voy a leerlo y quiero que nos unamos, en el versículo 4. Yo voy a leer del 1 al 3 y todos juntos el 4. Y empieza diciendo, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado a cautiva de la tierra de Israel a una chamaca o una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Todos juntos. Entrando Naamán a su señor, lo relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por cada uno de mis hermanos que pudieron venir al estudio. Gracias porque tenemos, como dijimos hace rato, la salud física y también porque tenemos la palabra de Dios que nos alimenta nuestra salud espiritual. Te pedimos que tú bendigas la enseñanza, por favor, que sea de edificación para tu iglesia, como siempre lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, este tema que tenemos hoy se titula ¿Qué nos enseña una joven esclava? ¿Qué nos enseña una joven esclava? En esta historia, hermanos, vemos el séptimo milagro que ocurre en la vida de Eliseo. Pero no vamos a hablar mucho de Eliseo, vamos a hablar más de esta muchacha, de esta joven. En la Biblia también encontramos, hermanos, muchos jóvenes que sirvieron a Dios. Por ejemplo, Moisés tenía un joven, Josué, que fue su mano derecha, le ayudó mucho en el ministerio. Pablo, hermanos, tenía un Tito y un Timoteo, que fueron sus siervos que le ayudaron mucho. En el libro de Daniel encontramos 3 jóvenes que el rey les cambió los nombres. En aquel tiempo se llamaba Mesac, Sadrach y Abednego, que Abednego creo fue el nombre que se le dio a Daniel. Y hermanos, la Biblia trata de mucha gente y aquí nos encontramos muchas personas. Por ejemplo, encontramos al rey de Asiria, hermanos. Encontramos a la esposa del general Naamán. Y encontramos al rey de Israel y una joven, como menciona aquí, no dice su nombre, solamente dice que era una jovencita. Y encontramos, hermanos, algunos sirvientes del general que salen por ahí hablando con él. Y encontramos que casi todos se involucran en esta situación. Encontramos a un rey, hermanos, que quería mucho a este general. Yo me imagino que si fuera un general de estos días, estuviera lleno de barras, hermanos, lleno de barras en todos sus hombros, porque vemos que era un buen general. Aparte de ser general, pues era valoroso y era un hombre que había ayudado al rey a ganar las batallas. Habían conquistado, dice, a los israelitas, les habían ganado y se habían traído esclavos con ellos. Y aquí encontramos, hermanos, un relato de mucha gente que se involucra. Como digo, todos están involucrados de una manera u otra. Está involucrado el rey que es el patrón de Naamán. Está involucrada la esposa del general Naamán. Está involucrada la muchacha, que es la que está de esclava. Se involucran Gesi, era criado de Eliseo. Se involucran los jóvenes o los empleados, o no sé cómo se llamaban, eran como los sirvientes de Naamán. Y suele pasar, hermanos, que Naamán tenía un problema, y el problema era que él tenía la lepra, como vemos aquí.
Y aunque tengas todo el dinero, tengas toda la fama, tengas reyes, tenían dioses a quienes ellos adoraban, dioses falsos, nadie de ellos pudieron ayudar a Naamán. Y sucedió un milagro, que lo vamos a estar viendo, un milagro de una manera como el profeta lo determinó. Entonces aquí, hermanos, encontramos también, por ejemplo, los ríos. Habla del río de Abana y Farfar, el río Jordán, y ya habla, hermanos, de presentes o regalos que se le quisieron dar a Eliseo. De hecho, no los quiso. Entonces encontramos que después el siervo o criado de Eliseo, él se quedó como pensando, pues bueno, ¿por qué el Señor no quiso, mi señor, o sea, Eliseo, por qué no quiso los presentes, el oro y la plata y los vestimentas que le mandaba regalar Naamán? Y él fue y se los pidió con una mentira, le mintió al profeta y le vino a la lepra a él. Todo eso le pasó porque fue deshonesto. Le preguntó, ¿fuiste a donde andabas? Y él dijo, pues no, aquí he estado. Dijo, no, ¿y eso que tienes? Dijo, ¿que no estaba el espíritu mío ahí cuando tú estabas hablando con Naamán y te dio los presentes? Dijo, por verme mentido, la lepra se te va a pegar a ti y a tu familia. Entonces, pues vemos, hermanos, que la lepra representa el pecado, ¿verdad? Lo podemos ver. También Naamán, no porque era un buen general, haya tenido todas las barras o todas las coronas por lo que él haya hecho, quiere decir que él no tenía pecado, porque más alto que la lepra, hermanos, todos tenemos un problema en nuestra vida, que es el problema del pecado. Todos lo tenemos. Y necesitamos tratar el pecado nosotros con Dios a través de Jesucristo. Entonces, el primer punto que vamos a ver, hermanos, si usted va conmigo al versículo 2, ahí en el libro 5 de Segunda de Reyes, capítulo 5 y el versículo 2, dice, de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Lo primero vemos, hermanos, que esta joven israelita era una esclava sirviendo a la esposa de Naamán. Y la aplicación para nosotros, hermanos, que todos los creyentes somos esclavos de Cristo. Todos somos llamados a servir. Por ejemplo, fíjense en los apóstoles, la forma más fácil de verla. Muchas veces los salmos hablan de tu siervo y tu siervo, pero si va a Santiago 1.1, vamos a ir a ver unos textos. ¿Cómo se identifican ellos mismos? Santiago 1.1. El libro de Santiago, vamos a ver el capítulo 1 y el versículo 1 también. Santiago 1.1. ¿Cómo se identifica o cómo se presenta él en su carta? Dice en el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo 1. Santiago, siervo de Dios, ahí habla siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vemos otro versículo, hermanos. En el libro de Judas, ahí adelantito, Judas supuestamente era hermano del Señor. Judas capítulo 1, allá adelantito, es el libro que está antes de Apocalipsis 1.1. También podemos ver, hermanos, cómo se presenta él. Judas y el versículo 1 también, no tiene más que un capítulo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces también se presenta como un esclavo o como un siervo de Dios y de Jesucristo. Si va a la carta de los Romanos, carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1 también, todas las cartas casi hablan mucho, no todos tienen ese versículo como al principio, pero entre el medio de eso sí habla de los siervos. Romanos capítulo 1 y el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio. Entonces se fija, todos los que vimos tienen un llamado. Y el llamado empieza, hermanos, cuando uno reconoce que uno es un siervo de Dios. Nosotros debemos de ser un siervo de Dios, debemos de imitar a Jesucristo. Él venía como el siervo amado de Dios. Y podemos verlo en el libro de Filipenses, si va ahí al 2, 6 al 8, Filipenses 2, 6 al 8, por favor, un texto más, o dos textos más, vamos a ver Filipenses 2, 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una vez oí un coreano predicar este mensaje y él dijo que en esta vida
para poder llegar a ser un día exalzado de parte de Dios o levantado, como decir, en un alto rango de parte de Dios, primero tenías que pasar por ser un siervo en la tierra, un siervo de Jesucristo. Y eso lo dice Jesucristo, hermanos, mismo lo explicó en el libro de San Mateo 25:21. Si usted va a San Mateo 25:21, San Mateo, en muchas partes Jesucristo dijo que teníamos que servir y ser siervos. 25:21 le dice, gózate. Ahí es donde los hombres trabajaron el talento, porque les había dado a uno un talento, a otro 2 y a otro 5. Y en el capítulo 25 de San Mateo y el versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto se lo dice a los dos, en el 23 también dice igual, mire. Capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces vemos, hermanos, que nosotros también, igual que la jovencita israelita, la muchacha esclava, nosotros somos llamados a ser esclavos o siervos de Jesucristo, y todos tenemos un llamado. Ella, hermanos, podía haber dicho, yo, ¿para qué le tengo que decir a Naamán que se cure? Si eso fue el que me trajo presa, mató a mi familia. No sabemos qué haya pasado, pero probablemente hubo problemas muy serios, hermanos, porque los israelitas terminaron ahí esclavizados, y esa muchacha era una de las que agarraron vivas, pero tienen que haber matado en el pleito varios para poderlos ver conquistados. Pero ella no guardó sus resentimientos, ella no se quedó viviendo en el pasado, ella se movió a hacer lo que Dios le había dado a ella que hiciera, y ella tenía a Dios en su corazón. Y vamos a volver al segundo libro de Reyes, por favor, y ahora vamos al capítulo 5 y al versículo 3. Volviendo al capítulo 5 de Segunda de Reyes y el versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha, hermanos, segundo punto, vemos que la joven testificaba fielmente de que Dios tenía la respuesta para su general, para el patrón de ella, porque ella trabajaba con la esposa de Naamán. Y ella tuvo, hermanos, ella fue fiel a testificar que Dios es la respuesta. Como le dije, aquí salen estas personas, por ejemplo, el rey, patrón de Naamán, él adoraba a los ídolos. Y él tenía una devoción con esas personas que eran los dioses, que él adoraba, y Naamán como general tenía que acompañarlo, y no lo podía desobedecer. Eso lo vemos más adelantito en el versículo 16. Dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Está hablando del regalo. Y le insistaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, estaba hablando con Eliseo, hermanos, te ruego primero dice, pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Si vemos que sí se convirtió en Naamán, hermanos. Ahora, pero en el 18 dice, en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él a otro dios, obviamente, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo, dice, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces, hermanos, Naamán se convirtió porque miró que alguien le dijo dónde estaba la respuesta. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos somos también testigos de Cristo. Por ejemplo, y nosotros en el libro de, si va a los Hechos, por favor, vaya a los Hechos 4 y el versículo 3. Hechos 4:3. Hechos 4:3. Ahí vemos, hermanos, una sanación de un paralítico. Y en el 4:3 dice, y les echaron la mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente,
porque era la tarde. Y vamos ahí en el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan, Alejandro. ¿Sí están ahí, hermanos? Alejandro, y a todos los que eran de la fe, de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y fíjense cómo los miraron ellos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ellos testificaron que el milagro no lo hizo Pedro, lo hizo Jesucristo. No agarró el crédito para él. Ellos lo hicieron todo el tiempo en el nombre de Jesús. En el 4:20, hermanos, ahí mismo, en el 4:20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos les dijeron que ya no hablaran de eso. Dijo: no podemos dejar de estar testificando. Acuérdense que se les había dicho en 1:8 que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ellos iban a ser testigos de Dios. En el 5:30 y 32, ahí le da vuelta, 5:30 y 32 del mismo capítulo de los libros de los Hechos, dice el 30, 5:30, o lo voy a leer desde el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolos del madero. No tuvieron miedo, mire, y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos nunca negaron, hermanos. Encontramos muchas personas como fueron sanados, que fueron y testificaron. Otros fueron perdonados y fueron y testificaron. Por ejemplo, la mujer samaritana en Juan 4:39. Mire lo que pasó cuando Jesús le habló del amor de Dios o de la reconciliación con Dios a la mujer samaritana. 4:39 al 42 de San Juan. 4:39. ¿Cómo está testificando ella, hermanos? Sin miedo, sin impedimentos. Ella llega a Samaria y les dice: era allá donde estamos viendo, donde habían sido rescatados los israelitas, donde los habían agarrado presos. Dice: y muchos de los samaritanos que de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí con ellos 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Entonces ahí, hermanos, nosotros tenemos que ser fiel a testificar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros, hermanos? Nos ha dado una salvación que nosotros debemos de agradecer a Dios por esa salvación, y tenemos que testificar a la gente cómo puede ser salvo. Vamos a ir al libro de Reyes, otra vez 5, en el mismo 3, hermanos. Podemos aplicar otro principio en el versículo 3, capítulo 5 y el versículo 3. Dice, hermanos, que rogase a mi Señor, el profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Les decía hace rato que ella podía estar llena de resentimiento, pero ¿sabe de qué estaba llena, hermanos? De compasión y misericordia. Una persona que tiene lepra, hermanos, es algo muy feo. La persona huele mal. Empiezan como unos granitos,
después se hacen como úlceras y después empiezan a dar un mal olor. Y luego la parte, hermanos, que la gente que tiene lepra no se podía juntar con los demás. Empieza la marginación y el rechazo. Entonces es muy triste cuando una persona tiene una enfermedad así. La muchacha, hermanos, tuvo compasión. Ella dijo, si hay una manera que él pueda sanar, aunque haya sido el que nos trajo de esclavos, no le hace. Yo voy a tener compasión y misericordia. Nosotros también debemos de buscar, hermanos, ayudar a los demás. Por ejemplo, en Marcos 2, vamos a Marcos 2, hermanos. Está una historia en Marcos 2 de 3 hombres que ayudaron a un paralítico. Marcos, capítulo 2, hoy estamos estudiando el libro de Marcos. Capítulo 2, aquí se encuentra la historia, hermanos, de 3 hombres que ayudaron a un paralítico. No lo vamos a leer toda la historia, pero aquí, hermanos, se relata pues cómo estos muchachos, estas personas, el versículo 3 dice, hermanos, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, entonces fueron 4 personas las que lo cargaron. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, o sea, rompieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, estos 4 hombres cargaron al paralítico, no pudieron entrar por la multitud, pero había yo creo algunas escaleras por ahí por atrás de la casa. Se suben a la casa y le hacen un agujero y bajan al paralítico con algunas sogas hasta donde estaba Jesús. Y Jesús, curiosamente pues que primero le perdonó sus pecados y luego los sanó. Entonces Jesús, hermanos, nos manda a tener compasión. Muchas veces, por ejemplo, cuando Él pidió de los perdón, en el libro de San Mateo, capítulo 18, habla de una persona, hermanos, que no quiso perdonar a una persona que le debía poco, pero a él le perdonaron una deuda grande. Eso usted encuentra ahí cuando le está preguntando Pedro que cuántas veces debo de perdonar. Y Jesús le dice que no 7, sino hasta 70 veces 7, y le relata esa historia. Pero ya al último, al acabar el capítulo 18, hermanos, dice claramente, dice, ¿por qué no tuviste tu misericordia de la persona que te debía? Poquito, si a ti te perdoné mucho de lo que tú debías, tú también debiste de haber tenido misericordia de la persona que te debía a ti. Y nosotros somos llamados, hermanos, a practicar la misericordia porque a nosotros se nos ha perdonado. Y aparte de que se nos ha perdonado el pecado, Dios nos ha cuidado, nos ha bendecido. El hermano acaba de decir, su mamá fue sana ya de su tobillo y empieza a trabajar. Entonces uno se observa, Dios nos ha dado, hermanos, muchas bendiciones, pero a veces somos ingratos, no las reconocemos. Y en el mismo libro de 2 de Corintios, si va ahí en 2 de Corintios, hermanos, Dios nos consuela muchas veces y nosotros debemos de consolar, 2 de Corintios 1, 3 en adelante. Ahí dice, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, hermanos, claramente, hermanos, que nosotros, esa muchacha, por ser una esclava o una muchacha sufrida, ella entendía a la persona que tiene el sufrimiento. Ella dijo, no, pues yo sé lo que es sufrir. Yo no quiero que mi patrón y mi patrona estén sufriendo por la enfermedad de Naamán. Yo le voy a decir quién puede curar. Entonces ella se movió a misericordia. Volviendo, hermanos, al libro de 2 de Reyes, por favor. Volviendo otra vez al 2 libro de Reyes, vamos a ver ahora otro punto. Ahora vamos a ver el 4.º punto. Dice el versículo 4, hermanos, ahí, 2 de Reyes 5 y el versículo 4. 5 y el versículo 4. Sí, aquí estoy. Dice el 4. Dice,
entrando Naamán a su señor, el rey, vamos a decir en este caso, porque es al rey cuando está hablando, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Fíjese lo que esta muchacha hizo, hermanos. Ahora esta muchacha, por ver anunciado, esta muchacha ayudó a que alguien diera testimonio de sus verdades que ella hablaba. Y las verdades, hermanos, siempre llevan a bendiciones. Cuando nosotros mentimos, siempre hay una maldición. Pero cuando nosotros decimos la verdad, siempre habrá bendiciones. Mire qué pasó más adelante. Acuérdense que yo les dije que Eliseo tenía un siervo o un criado y que se hizo leproso. Pero más adelante, si usted ve en el capítulo 8, 4 al 6 de ese mismo libro, 8, 4 al 6, aquí hay una bendición por decir la verdad. Y yo creo que Giese, hermanos, el criado de Eliseo, yo creo que le pasó como le pasó a María, la hermana de Moisés, porque María, la hermana de Moisés, quedó leprosa por una semana. ¿Por qué? Por quejarse, por hacer un error, ¿verdad? Por cometer un pecado, quejarse contra Moisés por verse casado con la mujer cusita. Y Dios le dijo: mira, es que tú no puedes hablar mal de Moisés. Él es mi mejor amigo. No hay otro hombre más espiritual o más manso que él en la tierra. Y dijo: y por haber hablado mal de él, te va a venir una lepra por 7 días. Y mismo Moisés tiene que orar para que se te quite esa lepra. Bueno, aquí en el 8:4 dice: y había el rey hablado con Giese. Y Giese es ese criado, hermanos, o ese muchacho esclavo o sirviente de Eliseo. Dice: criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Aquí, hermanos, ya vamos en muchos milagros que han pasado. Le decía que aquel era el 7º. Aquí vamos, hermanos, como en el 10º, vamos en el 12º milagro. Eliseo hizo 16 milagros, hizo lo doble que Elías. Dicen que Elías hizo 8 y él hizo 16 milagros. Entonces dice el 5: y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, que mismo Eliseo había hecho vivir ese muchacho, acuérdense que fue aquella mujer que se le murió su niño, y vino Eliseo y puso las manos sobre él y oró y lo sanó. Dice: vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giese: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. O sea, dijo: todo lo que está diciendo Eliseo es cierto, o lo que está diciendo en este caso Giese, todo lo que hizo Eliseo es cierto. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las casas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Bueno, esta señora, hermanos, se había ido porque se había acabado la comida por 7 años y ella se refugió en otra nación. Pero un día volvió y Giese fue el instrumento, hermanos, para que esta mujer recibiera sus casas que había dejado y también recibiera las tierras que había perdido, dando testimonio de que ella había recibido de Eliseo un milagro y que ella había creído en Eliseo. La aplicación es, hermanos, que nosotros tenemos que creer en Cristo, y nosotros tenemos en Cristo, como dice la Biblia, hermanos, a veces tenemos que perder temporalmente familia, tierras, casa, todo eso, pero dice que no hay nadie que no pierda esas cosas, que después reciba lo doble de lo que perdió y la vida eterna al fin. Entonces, la verdad, hermanos, aquí esta joven, de alguna manera, hermanos, convenció al rey de patrón, vamos a decir, de Naamán,
que le diera cartas recomendándole al rey de Israel que lo recibiera, porque el rey de Israel, acuérdese que era un enemigo, y él al llegar allá iba a tener problemas. No, recíbelo. Entonces, hermanos, una cosa más. Vamos a ver una cosa más, volviendo ahí en donde estábamos. La joven, hermanos, volviendo a Segunda de Reyes 5. Volviendo a Segunda de Reyes 5, vamos en el versículo 6 en adelante. Dice el 6, hermanos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a tu siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Pero asustó al rey, hermanos, porque el rey no podía sanarlo. El que lo podía sanar era Eliseo, no el rey. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que se sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él pensó: no, es que este hombre me quiere matar. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Quiere decir, hermanos, que ella convenció al rey, pero no convenció a Naamán. Naamán todavía, hermanos, él estaba pensando que el rey lo iba a sanar, no que lo iba a sanar el profeta de Dios. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque ellos tal vez ya habían ido a los doctores, ya habían acudido a ídolos o dioses que no eran el Dios de Eliseo, y nada había pasado. Mire lo que dice Isaías 45:20, ayer lo leímos en el devocional. Isaías 45:20. Mucha gente, hermanos, por falta de conocimiento perece. 45:20 de Isaías. Dice el 45:20. Si están en Isaías 45, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. No puede hacer nada un Dios que no salva, hermanos, ayudarnos, ni un ser humano. El único que nos puede ayudar es Dios. En el 44:9 y 10 de Isaías, 44:9 y 10, 44:9 y 10 dice, hermanos, el 9, dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó a un Dios o quién fundó una imagen? Y luego dice, hermanos, que para nada es de provecho. Para nada, hermanos. No pudo, pero Dios sí pudo, hermanos. Dios sí podía sanar a través de una cosa, de simplemente meterte 7 veces al río. Si vemos, seguimos en la historia, hermanos, ¿qué pasó? Vamos a ver ahora cómo este rey se molestó mucho, hermanos, digo este general, porque cuando el 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, el rey, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, Eliseo, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará lepra. Bueno, de esta manera, hermanos, que quería el rey, quería que le pusiera las manos a Eliseo y lo sanara. Pero es que de esa manera es como recibir la gloria a Eliseo. Y Eliseo no está recibiendo la gloria para él, él quiere que la gloria sea para Dios. Dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mucha gente, hermanos, se enoja porque pues, las cosas de Dios parecen una locura. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, Señor mío, pues,
si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se sarpulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Bueno, hermanos, en conclusión, dijimos, hermanos, que esta jovencita de la esclava nos enseña cómo ser siervos, ¿no? Nos enseña, hermanos, cómo testificar fielmente de Dios, aún en lugares que no es cómodo. Ella era una extranjera. Nos enseña que estaba llena de compasión y misericordia en lugar de rencor. A ver, no tenemos rencor por las cosas que nos han pasado, no debemos. Anunciaba las grandes obras de Dios, que eran hechas a través de su profeta, que era Eliseo. Ella dijo, es Eliseo el que Dios está usando aquí. Y la joven, hermanos, de alguna manera convenció a los reyes antes que al que enfermo. Y convenció también los jóvenes, hermanos, los siervos. Casi todos los que son siervos tienen más sentido que los que son gente grande. Porque mucha gente, hermanos, que está estudiada, que tiene mucho dinero, que no ocupa nada de nadie, pues no quiere creer en Dios. Él piensa que su dinero, su estudio, su capacidad lo va a salvar. Pero Dios siempre, hermanos, hace su obra. Y la joven tuvo más valor que el general Damán, hermanos. Tal vez por el general, por la enseñanza que había en aquellos tiempos de eso, hermanos. Que la que gente pensaba que la lepra no se podía curar. Entonces él pensaba, no, pues tal vez si hace un milagro el profeta me va a curar. Pero bañarme, él dijo, pues ¿cuántas veces no se habría lavado? Tal vez usó un montón de hierbas, caló río, se bañó, se talqueó, se usó muchísimas cosas. Entonces, una cosa que quiero decir nada más, hermanos, que Eliseo tenía una integridad muy alta. Sí quiero terminar diciendo eso. Ya cuando leímos, dice, entonces el varón de Dios, voy en el 15, dice, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, está hablando de Naamán, y se puso delante de él y dijo, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Le incitaba, hermanos, acepta alguna cosa, pero él nunca quiso. Entonces, hermanos, este hombre, hermanos, hablando un poquito de Eliseo, sabía una cosa que nosotros debemos de saber. Nosotros debemos de saber, hermanos, que Dios es mejor que el dinero. Tener una buena reputación con Dios o una buena relación con Dios es mejor. Mucha gente, hermanos, a veces por el dinero rápido se ha metido en graves problemas. Vean lo que dice Proverbios 20:21 de las riquezas rápidas. 20:21 de Proverbios. 20:21. Dice el versículo 21, hermanos, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Entonces, él dijo, no, este dinero yo no lo quiero. Este hombre me trae oro, me trae plata, me trae trajes y no lo quiero. ¿Dónde, en qué parte se sostenía? En Proverbios 37:9. Proverbios 37:9. Esto es lo que Eliseo, hermanos, confiaba. Él tal vez le había pedido a Dios esta petición. No lo dice así, pero acuérdese que cuando él se convirtió a Cristo, hermanos, él mató su yunta de bueyes. Y con el disco del arado hizo una comida y le dio a todos sus familiares y se fue. Y yo creo que Dios siempre le provió. Él andaba con Elías hasta que Elías se lo llevó al Señor. 37, dijimos, hermanos, al 9, ¿verdad? 2 cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en nombre de Dios. Entonces, hermanos, es otro principio que debemos de considerar, hermanos, de Eliseo. También la joven, hermanos, ella era una joven íntegra, una sierva de Dios, una muchacha que nos deja un gran ejemplo. Entonces, nosotros tenemos estas aplicaciones, hermanos, que nos ayuda como nosotros no dejar de hablar de Dios, no dejar de hablar de sus milagros, de sus maravillas. El milagro más grande que Dios puede hacer en nosotros, hermanos, es
cambiar nuestras vidas, salvar nuestra alma, enseñarnos que ya no tenemos que vivir en el pecado en el corazón, porque el pecado sigue existiendo. Pero acuérdense que yo he dicho que el pecado tiene 3 facetas. Primero, cuando vienes a Cristo, el pecado ya original es quitado, pero sigue el pecado teniendo presencia. Pero lo que Dios hace es quitar el poder del pecado sobre nuestra vida. Y un día, cuando Dios nos sane, nos cambie, nos transforme, nos resucite ya en otro cuerpo, entonces va a quitar la presencia del pecado en nuestra vida. Pero seguimos luchando, pero mientras tanto tenemos que seguir hablando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, ¿sí entendieron el mensaje, hermanos? Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a aplicar este estudio. Padre bendito Dios, te damos gracias por la vida, Señor, de esta señorita joven, una señorita, Padre, que en verdad, siendo esclava, no se avergonzaba de lo que ella era, de lo que le había pasado. Ella testificaba fielmente de un Dios que, aunque puede decir humanamente no la salvó de ser esclava, pero ella sabía que Dios estaba en todo lugar. Una joven que estaba llena de compasión y de misericordia, que anunciaba las grandes obras de Dios a través del profeta Eliseo, que nunca se le olvidó que aunque estaban en un lugar donde no era su tierra, Dios estaba ahí con ellos, y que Dios podía cambiar el corazón de los reyes, podía cambiar el corazón del general Naamán, un hombre valoroso y poderoso, pero ante Dios él no era nadie ni nada. Él tenía que humillarse y reconocer que Dios es el que debe de ser tomado en cuenta. Y te damos gracias, Señor, porque también vemos la integridad de Eliseo, como él no agarró dinero ni quiso ninguna cosa de esas gentes, porque él quería que la gloria y la honra eran de Dios, y también no quería galardones en la tierra, como dice la palabra, que nuestro tesoro está en el cielo, donde tenemos a Cristo, y que las cosas terrenales se corrompen, o muchas veces, como dice la Biblia en el libro de Timoteo, que el amor al dinero es el raíz de todos los males, porque codiciando algunos fueron extraviados de la fe de Dios y traspasados por muchos dolores. Y te damos gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdenos a ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén.